América Latina, región de gran interés para Venezuela, se debatió entre la crisis y la confirmación de la izquierda como opción política en muchos países. En abril, la decisión del entonces presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, de remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de nombrar a otros afectos a él produjo el estallido de una crisis oculta que devino en su separación del poder por decisión del Congreso y la ascensión en la primera magistratura ecuatoriana de su vicepresidente, Alfredo Palacio. En Bolivia, el presidente interino, Alfredo Mesa, se convirtió en el segundo mandatario de esa nación que debió salir del poder producto de protestas callejeras de sectores obreros e indígenas liderados por Evo Morales. Eduardo Rodríguez Belcé se convirtió en presidente interino hasta que en elecciones adelantadas en diciembre el líder cocalero y confeso admirador de Hugo Chávez y Fidel Castro, Evo Morales, fue electo por el pueblo boliviano como su futuro presidente. En la vecina Chile se dio la primera vuelta electoral. La candidata de la oficialista Concertación por la Democracia, Michelle Bachelet, resultó la ganadora y tendrá que competir con Sebastián Piñera en enero para ver quién sucede al actual mandatario Ricardo Lagos. En Uruguay, la izquierda hizo historia. El médico Tabaré Vázquez asumió como presidente de esa nación. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la reelección presidencial en ese país, por lo que Álvaro Uribe Vélez, mandatario colombiano, se apresta a enfrentar en 2006 un proceso electoral para seguir su política de seguridad democrática. El expresidente peruano Alberto Fujimori, refugiado en Japón desde hace 5 años, fue detenido en Chile, nación a la que arribó con el objetivo de entrar a Perú para ser candidato en las próximas elecciones generales. Los desastres naturales también dejaron huella en este 2005. No se había superado el efecto del tsunami que afectó a 12 naciones asiáticas y dejó cerca de 230.000 personas muertas cuando una serie de sismos afectaron al mundo. Sin embargo, la temporada de huracanes sobrepasó todas las estimaciones. 15 huracanes y más de 24 tormentas tropicales generaron gran afectación, sobre todo en América. Destacaron los dañinos efectos que produjeron Katrina, que destruyó buena parte de la ciudad estadounidense New Orleans y redujo la producción petrolera en el Golfo de México. Vilma, que golpeó el estado de Quintana Roo en México, así como Guatemala y Honduras, y Rita. El año cerró con un sismo con epicentro en Pakistán y que se sintió en India y Afganistán. Su saldo fue de más de 50.000 muertos. El 2005 fue un año de cambios en la religión católica. Luego de 27 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II falleció. En menos de 20 días, el mundo vio la fumata blanca indicativo del nuevo Papa, el cardenal alemán Joseph Ratzinger, quien en adelante pasó a llamarse Benedicto XVI. En Europa el tema terrorista fue central, más cuando en 2 oportunidades Londres fue blanco de ataques de presuntas células de Al-Qaeda. Con solo 2 semanas de diferencia, la capital del Reino Unido sintió la fuerza de 7 explosiones que produjeron la muerte de 52 personas y heridas a más de 100. Superada esta situación, no así el temor, Francia vivió días de horror. La muerte de 2 inmigrantes africanos que eran perseguidos por la policía desató 18 días de violencia. Inmigrantes y descendientes de inmigrantes incendiaron los suburbios de las principales ciudades. Más de 5.000 vehículos fueron quemados. Vale destacar la decisión del ejército republicano irlandés de dejar las armas. La conflictividad de Medio Oriente también fue una constante este año, a pesar de que el gobierno del presidente israelí Ariel Sharon retiró los asentamientos hebreos de la Franja de Gaza. Su decisión de no hacer lo mismo en Cisjordania, unido a la ruptura de la tregua ofrecida por grupos radicales palestinos como Hamas y Brigadas de Mártires de Al-Aqsa, así como el libanés Hezbollah, avivaron la violencia. Sharon debió adelantar las elecciones para seleccionar al primer ministro de su país, las cuales se llevarán a cabo 2 meses después de que los palestinos elijan en enero a su parlamento. Los iraquíes se enfrentaron un año tratando de construir la transición hacia una democracia difícil de instaurar, dados los continuos ataques de la insurgencia combinada con Al-Qaeda. 3 elecciones, una nueva constitución, un nuevo gobierno y para 2006 un nuevo parlamento son algunos de los resultados de este año. La administración de Estados Unidos, que ha visto cómo las continuas muertes de soldados en Irak, que ya sobrepasan los 2.000, han afectado su popularidad y han estimulado protestas dentro de su propia organización, el Partido Republicano, decidió retirar el año entrante 2 brigadas estadounidenses en Irak. Jordania, aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, también fue víctima de ataques. 3 explosiones en 3 hoteles de capital estadounidense en Omán produjeron la muerte de 50 personas y generaron el rechazo de los jordanos a las acciones de Al-Qaeda. No se puede hablar de 2005 sin hacer referencia a la problemática vivida por la aeronáutica civil a escala mundial. En menos de 5 meses, más de 5 aeronaves fueron protagonistas de accidentes que se tradujeron en la muerte de más de 200 personas. La caída de un avión en Sicilia, en el que murieron 16 personas, marcó el triste camino. A él le siguieron Grecia, el avión de la línea aérea colombiana West Caribbean que se estrelló en Machiques, estado Zulia, Venezuela, el accidente de una aeronave en Colombia, el siniestro del avión de la línea aérea estatal peruana TANS en la parte norte de Perú, para cerrar en diciembre con la muerte de 94 personas en Irán cuando el avión donde viajaban periodistas se estrelló y la explosión de una aeronave en Nigeria en la que murieron más de 100 personas. No obstante, la pericia de los pilotos evitaron sumar a esta lista otros siniestros. Es el caso del avión de Air France que aterrizó de emergencia en Canadá a los segundos de haber despegado. Finalmente destaca la reanudación exitosa de los vuelos espaciales. En julio el transbordador Discovery cumplió con éxito una misión de 11 días en la Estación Espacial Internacional. Esto hizo olvidar la mala experiencia de febrero de 2003 cuando el transbordador Columbia se desintegró al ingresar en la atmósfera terrestre. El año 2006 podría presentar grandes alternativas para la humanidad. Como lo decía el Papa Benedicto XVI,
se exige un nuevo orden internacional, unas nuevas Naciones Unidas que respondan más al siglo XXI que a lo que fue en 1945, cuando 51 estados crearon este organismo internacional.